A reading from the letter Saint Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, you are no longer ya no son strangers, extranjeros ni forasteros, but you are fellow sino que son ciudadanos de los santos and members of the y house miembros de la familia de Dios. built upon the foundation Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. in the whole Por él todo el edificio queda ensamblado grows into y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. also being built Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine.
Jesus went up to the En mountain aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar spent the night in y prayer. pasó la noche orando a Dios. When day came, he called Cuando se hizo de día, llamó a sus and discípulos, from them he chose 12, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simon, whom he named Simón, al que le puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simon, who was Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago and Judas y Judas a Iscariote, traitor. que fue el traidor. Verbum Domini. On November 6th and November El 7th, 6 y 7 de noviembre WTN will be covering EWTN Pope Benedict's ha de visit cubrir to Spain. la visita a España del And Papa Benedicto, November 7th, y el 7 de noviembre, domingo, we'll be covering his hemos de consecration cubrir su consagración de una iglesia muy Sagrada particular en Barcelona, la de la Sagrada Familia, Family there. la iglesia de la Sagrada Familia ahí, The construction really began que la construcción in 1926. efectivamente empezó alrededor de 1926. Fue diseñada por Antoni Gaudí, quien falleció ese año. Así que la construcción ha estado Of this ocurriendo durante bastante tiempo de esta iglesia tan única que basilica, él ha de designar como basílica por causa de su arquitectura tan and the church still única. completed. Y la iglesia The nave will be the very central part, no está completada, pero la nave sí, la parte central sí. usable for Así liturgical que va a poder ser usada para celebraciones litúrgicas después de que el Santo Padre consagre la iglesia. La esperanza es que la construcción continúe en las partes that will be completed que queden de la iglesia y que sean completadas para el año 2026, el 100º aniversario of the arch. del fallecimiento del arquitecto. So we think about, some Así of que these cathedrals, some of these cuando places pensamos in Europe, sobre alguno de estas catedrales, de estos lugares en Europa que toman generaciones para construir, y aquellos que iniciaron la construcción, aquellos que lo diseñaron, no habían de conocer el edificio completado, pero sin embargo sabían que eran parte de ese edificio y les causó orgullo hacer algo que iba a ser para la mayor gloria de Dios y para el bien y santificación de las almas. San Pablo habla acerca de la nuestra, que es construida en el templo de Dios, y dice: ustedes son miembros de la casa de Dios, construida sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Así que este edificio continúa. Miembros continuos son añadidos a este edificio y estamos siendo edificados sobre este cimiento de los apóstoles y los profetas. Jesús es la piedra angular que mantiene todo unido, todo lo demás se alinea con Él, y estamos siendo edificados como parte de ello para ser morada de Dios por el Espíritu. Ese cimiento de nuestra propia vida espiritual es Cristo. Él es con quien todos los demás se alinean. Y ese cimiento son los apóstoles. Así que somos miembros de esta iglesia apostólica que tiene esta sucesión ininterrumpida que se remonta hasta Jesucristo y sus apóstoles, sus 2 apóstoles que Él eligió, como escuchamos en el Evangelio de hoy. Así que tenemos esta enseñanza de Cristo que ha sido fielmente comunicada a nosotros de manos de los apóstoles a través de esta línea ininterrumpida de sucesión de sus sucesores hasta el día de hoy, hasta hoy en día. Y si leen acerca de los hechos de los apóstoles sobre la iglesia, al principio de la iglesia, dice que se dedicaron
a la enseñanza de los apóstoles, a la predicación, a partir del pan, que era la frase que se usaba para la Eucaristía. Eso lo hablan en Hechos 42. Incluso hasta nuestra propia época hemos de dedicarnos a las enseñanzas de los apóstoles, lo que ellos nos han comunicado fielmente, tal y como fue enseñado por Jesucristo. Hemos de dedicarnos a eso. Esos son nuestros cimientos para nuestra vida espiritual, lo que nos guía por el camino de la verdad. Jesucristo es la verdad. Ellos nos han comunicado este depósito de la fe con fidelidad, pero también somos un edificio del Espíritu, para Dios en el Espíritu. Y Dios es antiguo pero nuevo, siempre está haciendo algo nuevo, está lleno de sorpresas. Nunca predijo que una monja enclaustrada iba a fundar la red televisiva religiosa más grande del mundo. Nunca hubiéramos predicho que eso iba a ocurrir, pero todos nosotros tenemos esta tarea que realizar y ser partes de este templo de Dios que está siendo edificado en ese templo de Dios y ser guiados por el Espíritu, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles y siendo llevados a cumplir la misión que Dios tiene por nosotros en el 2010, en este momento de la historia. Recientemente recibí una carta de una mujer desde Arizona y me contó que su prima segunda estaba celebrando su cumpleaños número 100 y de hecho CNN le había entrevistado, habían salido al aire varias veces y su prima segunda se llamaba hermana Ana María Campos. Vive en Fort Lauderdale, Florida. Y la historia interesante al respecto de su orden son hermanas de San Felipe María, fueron fundadas en Barcelona, en donde el Santo Padre va a consagrar esa iglesia y eventualmente se mudaron al oeste y fundaron lugares, tienen conventos y escuelas en Cuba. Y la hermana Ana María Campos nació en Cuba en 1910, agosto 25, así que celebró su centenario y fue ahí, en la Cuba antes de Castro, enseñaba en la escuela Nuestra Señora de Lourdes en La Habana. Y entonces Castro subió al poder, el comunismo tomó control y las monjas fueron puestas en un barco de carga y fueron enviadas a West Palm Beach, en la Florida. Y fue en la época de Pedro Pan. Unos 14,000 niños de Cuba, sus padres solían enviar a sus hijos fuera de Cuba. Los solían enviar a la Florida. Así que hubo 14,000 de ellos que fueron enviados ahí para protegerlos de ser adoctrinados en el comunismo, pero también con la esperanza de que regresasen cuando las cosas mejorasen en el futuro cercano. Algunos de ellos nunca volvieron a ver a sus padres. Muchos de ellos habían de reunirse, pero después de años, con sus padres. Y estos niños entonces fueron enviados a estas escuelas. Y uno de ellos, hubo un sacerdote que estaba organizando todo esto, que estaba buscando hermanas españolas. Así que las hermanas que habían sido echadas de Cuba, incluyendo a la hermana Ana María Campos, algunas de ellas se habían convertido en los padres postizos para estos niños, quienes anhelaban su hogar y a sus padres. Ella cuenta que cuando la entrevistaron, el que la entrevista dice que hasta el día de hoy ella llora cuando recuerda a una niña de 11 años que llevaba en brazos a su hermanito recién nacido, quien acababa de llegar sin ninguna asistencia adulta, que acababa de llegar a este país extraño, a este idioma extraño, todo esto nuevo. Y la hermana Ana María Campos fue una de aquellas personas que dijo: espero haberles dado algún consuelo. De hecho, su vida entera se dedicó al servicio de los demás, sintió un llamado a ser parte de la vida religiosa desde una edad muy temprana, pero primero solía cuidar a su abuela y después sus padres, su madre que parece que tenía demencia, así que se sintió obligada a permanecer con ella y ayudarla hasta que falleció. Y entonces ingresó a la vida religiosa. Y su vida entera ha sido una vida de servicio.
pero su prima segunda, quien me escribió, la describió, su prima Ana María Campos la describe de esta manera. Dice, siempre ha sido una guerrera de la oración por la familia y por todos. Siente un gran amor por el Señor y por la Virgen, es muy humilde y continúa contándome por teléfono que ella no merece tal celebración para su cumpleaños. Toda su vida ha trabajado duro. Cuidó a su abuela primero y cuidó a su madre, quien sufrió de la enfermedad de Alzheimer. Y aunque sabía que tenía vocación religiosa desde joven, esperó hasta que su madre falleciera para seguir su vocación. Es muy dulce porque ha sido endulzada por el amor del Señor dentro de ella. Es muy dulce porque ha sido endulzada por el amor del Señor dentro de ella. Estamos siendo edificados en un templo santo de Dios y todos estamos siendo endulzados por el dulce amor del Señor dentro de nosotros. De hecho, en cada Santa Comunión que recibimos, es para nosotros, para que nos volvamos dispuestos a entrar a esta unión con el Señor resucitado, a unirnos con aquel que nos transforma, quien nos santifica con su Espíritu, quien nos guía a cumplir la obra que tenemos dentro de nuestra esfera de vida, nuestra esfera de influencia, para llevar el Evangelio a que dé fruto en el lugar en donde nos encontremos. Y si cada uno de nosotros se une al Señor, como lo estamos en la Sagrada Comunión, y si lo recibimos con corazones abiertos, y recibimos al mismo Señor, recibimos al mismo Espíritu, estamos siendo edificados en este mismo templo de Dios. Y eso es lo que lleva a cabo esta unidad que es tan profunda y de hecho que ha de durar toda la eternidad, porque tenemos al Señor, a Cristo resucitado y su Espíritu vivos y están obrando dentro de cada uno de nosotros. Así que pensemos acerca del ejemplo de los apóstoles que celebramos el día de hoy, Simón y Judas. Ellos profesaron fe por Cristo, incluso hasta sus propias muertes, sabiendo que Él había conquistado, había vencido la muerte y que Él había de vencer la muerte dentro de ellos y que ellos habían de tener vida en Él. Eso era lo único que ellos temían perderlo a Él. Así que miremos el ejemplo de ellos, miremos el ejemplo de hombres y mujeres santos durante toda la historia cristiana, como esta hermana, la hermana Ana María Campos, quien celebra su centenario, 100 años de servicio al Señor, de haberse dedicado a Él, de haber visto una necesidad en un tiempo de tumulto en las vidas de estos niños, y de haber sido capaz de llevarles una medida de consuelo inspirada por el Espíritu Santo, así como el Señor nos inspira a ayudar a aquellos que tienen necesidades. Seamos como aquellas personas que edifican el templo del Señor, que son guiados por su Espíritu, fieles a las enseñanzas de los apóstoles, y cumplamos todo lo que Dios quiere que hagamos en este año, en esta época de la historia.